Bueno, ¿cómo andan? Bueno, si están acá es o no vieron la parte uno o les gusta sufrir escuchando estas charlas, pero bueno, como sea, bienvenidos. Y hoy vamos a charlar de lo que nos quedaba pendiente del hipotálamo, ¿sí? Que es el tema de los ritmos, ¿sí? Que es un tema importante. El hipotálamo como generador y coordinador de los ritmos biológicos, ¿sí? Y después en más detalle dentro de estos ritmos vamos a ver eh, ritmo, uno de los ritmos fundamentales y más obvios, que es el ritmo de sueño-vigilia, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver de paso un poquito de electroencefalograma, que es importante para entender sueño. Y por ahí vemos un poquito también de como bonus track de epilepsia, es un poquito que está vinculado a electroencefalograma. Bueno, espero que les resulte útil y no muy aburrida esta parte de la charla. Bueno, como decíamos recién, vamos a empezar a hablar del tema de esta función hipotalámica que es la generación de ritmos, sincronización de los ritmos con el ritmo exterior de luz-oscuridad y coordinar, integrar todos los ritmos de todas las células en uno, que todos tengamos un ritmo único y no cada grupo de células tenga un ritmo propio. Como vamos a ver, los ritmos obviamente, voy a decir una obviedad, pero los ritmos están presentes en toda la naturaleza, desde los ritmos climáticos estacionales y en los animales tenemos ritmos anuales como son las migraciones, el apareamiento, la hibernación, que todo esto obedece a fundamentalmente adaptaciones, causas prácticas, ¿no? Migrar cuando el clima es más hostil, aparearse para que la cría nazca en una época con un clima y recursos más benévolos, y después los ritmos diarios, ¿sí? Los de sueño-actividad son los más obvios, que tratan de adaptarse a, bueno, tratar de dormir, estar quietito cuando hay anda el depredador, pero bueno, a su vez también el depredador se adapta a estos ritmos, pero bueno, todos tenemos ritmos y después ritmos eh, en nuestro propio cuerpo, no solamente de sueño-vigilia, sino la secreción de hormonas, la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. De hecho, la alteración de estos ritmos, por ejemplo, la alteración de ritmos de la presión arterial, es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Bien, ¿y cómo se genera? ¿Quién es el generador? ¿Cómo se generan estos ritmos y cómo se sincronizan con el ritmo de luz y oscuridad? Acá tenemos, como decíamos, al hipotálamo y dentro del hipotálamo al núcleo supraquiasmático, que es un reloj genético. Esto, cuando digo que es un reloj genético, significa que la señal es creada por la transcripción de genes. O sea que la transcripción de genes son proteínas, ¿sí? Hay ciertos genes en el núcleo supraquiasmático que generan estas proteínas, ¿sí? Que se llaman BMAL y CLOC, que dimerizan, se unen, ¿sí? Estas proteínas activan a su vez la transcripción de otros genes, varios cientos de genes, pero entre ellos estos dos genes, el period y el cryptochrome. El producto de estos genes, ¿sí? Estas proteínas que generan estos genes también dimerizan y hacen que BMAL y CLOC se disocien. Entonces, al disociarse, dejan de activar la producción de estas proteínas y estos genes. Todo esto genera un ciclo. Ahora vamos a ver un dibujito que se va a entender por ahí un poco mejor. Todo esto genera un ciclo, ¿sí? Este ciclo que se va repitiendo es el reloj interno de nuestro cuerpo. Todas las células tienen ritmo, ¿sí? Si las aislamos, todas las células tienen ritmo en sus funciones. Pero el master clock, nuestro reloj fundamental, que es el hipotálamo, sincroniza a los relojes de todas las células de nuestro cuerpo a través de
generar una temperatura a través de la secreción hormonal, a través de la función autonómica, ¿sí? O sea, el núcleo supraquiasmático, al generar ritmos para todas estas funciones, sincroniza los ritmos de todas las demás células. Y a su vez, este ritmo nuestro que tenemos, interno generado por el hipotálamo, se adapta al ritmo exterior de luz-oscuridad. ¿Cómo es esto? Obviamente, para poder adaptarse al ritmo externo de luz-oscuridad, el hipotálamo tiene que recibir información de lo que está pasando afuera, ¿sí? Bueno, tenemos fibras que van desde la retina hasta el hipotálamo, que le informan al hipotálamo si es de día o es de noche. Entonces, el ritmo que genera el hipotálamo, que habitualmente es un poquito más largo de 24 horas, si uno coloca individuos completamente aislados, sin ninguna clave externa, de ninguna información, ni luz, ni nada, el ritmo propio es un poquito más largo de 24 horas, ¿sí? Pero cuando el individuo tiene acceso a información externo, se adapta a este ritmo. El hipotálamo, cuando tiene acceso a la información de la luz y oscuridad, se adapta a este ritmo de 24 horas de luz y oscuridad. Recibe información de estas fibras de la retina que le informan cuándo es de noche, cuándo es de día. También le informan, fíjense, esto es muy interesante, de la duración del día y la noche. Eso le permite al hipotálamo saber si es verano o invierno. Esto es importante para los ritmos anuales de migración, de apareamiento, ¿sí? Porque ustedes saben, en invierno la noche es más larga, hay más oscuridad, y al revés en verano, el día es más largo, hay más luz. Acá hay dos sustancias muy claves en todo esto, ¿no? La melanopsina, estas fibras retinohipotalámicas. En realidad las fibras retinohipotalámicas se generan en los conos, los bastones y en las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Esto ya lo vieron cuando vieron visión. Hay células ganglionares que tienen este pigmento que es la melanopsina, que informa, es una vía que no es formadora de imagen, pero que sirve para varias cosas: reflejo fotomotor, y para informarle al hipotálamo si es de día o de noche. Estas células ganglionares mandan información al hipotálamo a través de las fibras retinohipotalámicas, también los conos y los bastones, ¿sí? Es un sistema redundante, o sea, para perder completamente la sincronización de nuestro ritmo con la luz-oscuridad, tenemos que perder la información que viene de las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, de los conos y de los bastones, ¿sí? Todos llevan información al hipotálamo y le informan. ¿Y esta sería un poco la señal de que hay luz? ¿Cuál sería la señal de la oscuridad, por así llamarlo? La melatonina. El hipotálamo, cuando hay luz, se conecta con la glándula pineal e inhibe la secreción de melatonina. O sea, cuando no hay luz, hay oscuridad, aumentan los niveles de melatonina. O sea que la melatonina es una señal para todo el cuerpo de que hay oscuridad. Aparte de, bueno, todos los otros ritmos que el hipotálamo genera parte de la secreción de la melatonina, ¿no? La temperatura, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, la presión, la frecuencia cardíaca, las hormonas, ¿sí? La melatonina es muy interesante porque, aparte de aumentar durante la oscuridad y tener cierta función para sincronizar, ayuda un poco a conciliar el sueño, ayuda a recuperar un poco el sueño cuando está alterado por cuestiones de ritmos. Pero si buscan, también van a encontrar que la melatonina tiene un montón de otras funciones, a nivel inmunológico, sobre todo, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, un poquito en un esquema para entender, ¿no es cierto?, que estas proteínas dimerizadas, BMAL y CLOC, se unen a genes, ¿sí? Que estos genes que hablábamos, ¿no es cierto?, el period y el cryptochrome,
que generan sus respectivas proteínas, que dimerizan y hacen que se disocie estas, entonces se deja de estimular la secreción de estas proteínas. Todo esto genera un ciclo, ¿sí? Y esto sirve para que se generen todos los demás ritmos, ¿sí? Esto nos muestra, si uno mira, esto acá vemos horas, y estos son días que van pasando. Esto nos muestra, supongamos que esto más oscuro es el ritmo de actividad de un animalito. A lo largo del día, ¿sí? Duerme y después se mueve, o podría ser al revés, no importa. Pero como vemos que los ritmos están más o menos ordenados. A medida que pasan los días, el animalito tiene una coherencia de, ¿sí? Supongamos actividad y descanso, ¿sí? Si yo le arranco, le saco, o sea, un término más médico, el núcleo supraclasmático, que es el que genera los ritmos, vemos que el animalito se vuelve un caos. La actividad y el descanso siguen un patrón completamente caótico, se pierden los ritmos. Ahora yo le trasplanto, ¿sí? De nuevo, agarro un núcleo supraclasmático de otro animal y lo trasplanto, ¿sí? Fíjense cómo recupera cierto orden, ¿sí? En el descanso ya no es tan caótico. ¿Por qué? Acá, para que piensen, ¿por qué no vuelve a ser como antes? Porque al trasplantarlo no recibe la información, pierde, al yo sacarlo y volverlo a trasplantar, pierde la información de la retina. Entonces, ahora sigue un ritmo endógeno propio que se va corriendo de a poco respecto del tiempo externo. Por eso se mantiene el ritmo, pero deja de estar desacoplado con el exterior. Bueno, antes de pasar a ver uno de los principales ritmos y más interesantes de estudiar, que es no sé si el más interesante, pero el más obvio, el más evidente que tenemos los humanos, ritmos circadianos de sueño y actividad, ¿sí? Tenemos que hablar un poco de electroencefalograma. ¿Por qué? Porque una de las maneras de poder estudiar el sueño es a través del registro de la actividad eléctrica del cerebro, porque cualquier otra cosa un poco más invasiva lo despierta al individuo, entonces ya no lo puedo estudiar más como duerme. Entonces, para una persona que duerme puedo registrar la actividad eléctrica, puedo registrar cómo respira, puedo registrar la actividad eléctrica de los músculos, pero no puedo registrar cosas muy invasivas. Entonces el electroencefalograma es un elemento clave para estudiar el sueño y ver qué pasa en el cerebro. Si bien no puedo ver bien lo que pasa en todo el cerebro, puedo ver por lo menos lo que pasa en la corteza, porque el electroencefalograma registra desde la superficie del cráneo la actividad eléctrica. Entonces, ¿qué va a registrar? Sobre todo la actividad de las dendritas, ¿sí? De las células corticales. Si el electroencefalograma se le escapa todo lo que es la actividad de las neuronas más profundas, ¿sí? Y es un registro sobre todo de la actividad de las neuronas corticales y de grupos de las neuronas, lo que se llama potenciales de campo. No es un registro obviamente de la actividad de una o pocas células, sino de muchas, ¿sí? Como dijimos, es muy útil para el estudio del sueño y de las epilepsias. ¿Por qué son las epilepsias? Las epilepsias son como las arritmias en el corazón. Acá las arritmias en el cerebro se llaman convulsiones. Cuando las convulsiones o los ataques se repiten, se dice que el paciente tiene epilepsia. ¿Y la epilepsia qué es? Es la descarga anómala de grupos de neuronas que se puede generalizar a todas las neuronas de la corteza o no, puede permanecer focal. Pero básicamente las epilepsias es un trastorno eléctrico que puede estar representando un trastorno subyacente de otro tipo, un tumor, una cicatriz, una inflamación, o no. A veces estos trastornos eléctricos son idiopáticos, no hay explicación. Yendo al electroencefalograma, vamos a ver que el electroencefalograma, las ondas eléctricas se registran
desde el cráneo podemos estudiar la frecuencia y la amplitud. A medida que la amplitud baja, se hace más lenta, a medida que la frecuencia baja, se hace más lenta, aumenta la amplitud. Pues las ondas delta son las que menos frecuencia tienen y son las que tienen más amplitud. Estas ondas son normales durante el sueño, si aparecen en la vigilia, ¿sí?, son señal de que algo malo pasa. Después siguen las ondas teta, después las alfa, que son la onda habitual del individuo despierto con los ojos cerrados, y las ondas beta, que son las más rápidas y de menos frecuencia, ¿sí?, que son cuando el individuo está despierto con los ojos abiertos realizando actividad mental. Para ampliar brevemente lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Bueno, hasta lo que decíamos, está por si leen en algún lado, epilepsia, bueno, ¿qué es? Las epilepsias, bueno, lo que decíamos, descarga anómala, puede ser focal, puede empezar como focal, se puede generalizar. Simples o complejas es de acuerdo si la convulsión genera trastornos de conciencia. Generalmente son complejas cuando generan trastornos de conciencia, simples cuando no. Obviamente una convulsión generalizada que involucra a toda la corteza va a ser compleja porque va a tener trastorno de conciencia. Generalmente las formas focales no tienen trastorno de conciencia, salvo que involucren algunas zonas como el lóbulo temporal, que ahí pueden tener trastornos de conciencia, automatismos, conductas que el individuo después no recuerda. Y esto es interesante porque nos sirve para repasar un poquito de bioelectricidad. ¿Por qué cuando una convulsión es prolongada puede generar daño? Porque si yo tengo una descarga prolongada, anárquica de neuronas, esto va a liberar neurotransmisor, que si el neurotransmisor es excitatorio, me va a generar despolarización en la membrana postsináptica, y si este neurotransmisor es el glutamato, y se me activan los receptores NMDA, ¿sí?, va a empezar a entrar calcio. Y acuérdense, el calcio es un segundo mensajero muy importante que puede activar, ¿sí?, proteínas, enzimas que generan apoptosis o muerte celular. Pero generalmente las convulsiones prolongadas generan daño neuronal, que se llama la excitotoxicidad por glutamato. El exceso de glutamato puede generar muerte celular. Por eso las convulsiones, si son cortitas, generalmente no provocan daño, salvo que vas manejando y te pierdas la conciencia y choques, pero por sí mismas las convulsiones, para hacer daño, deben ser prolongadas. Por eso el estatus epiléptico o la convulsión prolongada es una emergencia, porque esta excitotoxicidad puede provocar daño neuronal. Y acá es más probable detectar, muchas veces cuando uno busca, si el individuo tiene convulsiones, se pide electroencefalograma de sueño, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahora cuando veamos sueño vamos a contestar esto. Espero acordarme, ¿sí? Seguramente. Espero que sí. Es un electroencefalograma normal, es un pequeño artefacto, no hay ninguna onda, ¿sí? Porque ven que ojos abiertos, baja amplitud de ondas, rápida frecuencia. Ojos cerrados, ven, empiezan a aparecer ondas un poquito más lentas y de mayor amplitud. Este es el ritmo alfa, este es el ritmo beta. Fíjense, esto es una paciente que le están haciendo un monitoreo con electroencefalograma y con cámaras para ver la conducta. Está vendada no porque se lastimó, sino porque le ponen todos los cables acá para que no se muevan, no se salgan. Acá está normal, acá siento una sensación rara. Muchas veces los pacientes, antes de tener una crisis convulsiva, tienen lo que se llama el aura, que es una sensación rara que decía que es una sensación rara que les puede avisar, que puede ser, depende de qué zona del cerebro se active, puede ser un olor, una sensación, ¿sí? Y en este caso una sensación de miedo y después un grito, y de todo esto la paciente no se acuerda nada. Fíjense, acá se ve como la paciente, cuando empieza a sentirse rara, empieza la actividad, ¿ven? Actividad
en todo el lóbulo temporal derecho, ¿sí? Que después se generaliza. Fíjense, esto tiene pues correlato, es una resonancia, una atrofia del hipocampo, que está dentro del lóbulo temporal derecho, que es la que genera esas convulsiones. Que después esto se puede operar, se opera y los pacientes mejoran. Esto seguramente cuando vean el próximo seminario, cuando vean memoria, van a ver el famoso caso de Henry Molaison, el paciente HM, que tenía convulsiones justamente temporales, como esta paciente, muy recurrentes, que lo inhabilitaban porque perdía la conciencia, y el cirujano en el caso de Henry le operó, le sacó la parte medial de los lóbulos temporales, que tienen la formación del hipocampo, y no les quiero spoilear, pero bueno, ya van a ver qué trastornos van a traer eso cuando se hacía esta cirugía temporal de manera medio indiscriminada, ¿no? Pero en este caso de la paciente fue una cirugía unilateral y le mejoró mucho las convulsiones. Bueno, yendo a sueño ahora, que es el tema que más nos ocupa hoy, ¿sí? Fíjense, ocupa, si tenemos la suerte de llegar a los 75, vamos a pasar 25 años durmiendo. Y lo más triste, si se quiere, es que todavía no sabemos bien para qué sirve. Tenemos un montón de hipótesis, pero no tenemos bien claro para qué sirve dormir y soñar. O sea que si esperaban saber exactamente para qué sirve, no. Vamos a ver algunas claves, algunos tips. Decíamos que para estudiar el sueño podíamos estudiar varias variables, ¿sí? Justamente el polisomnografía o el polisomnograma es justamente el registro de varias de esas variables que durante el sueño. En este caso se registran en general los movimientos oculares, la actividad eléctrica, el electroencefalograma y por ejemplo se puede registrar el electromiograma para ver cómo está la actividad muscular, el tono muscular. Generalmente también se registra, ahora vamos a ver después, la saturación de oxígeno, los movimientos respiratorios, ¿sí? En el paciente despierto, ¿sí? Tenemos el tono muscular normal, la actividad eléctrica, ¿sí? Rápida, de baja frecuencia, y hay movimientos oculares, puede haber o no, ¿sí? Depende. Estas son, perdón, en el sueño vamos a ver que hay básicamente dos grandes etapas, el sueño REM y el sueño no REM o sueño lento. El sueño REM se llama así porque viene de Rapid Eye Movements, es decir, movimientos oculares rápidos. ¿Sí? Porque durante esta etapa del sueño se producen movimientos oculares. También esta etapa del sueño se llama también sueño paradojal. ¿Por qué? Porque el electroencefalograma se parece al electroencefalograma del individuo despierto, por eso también se llama sueño paradojal. ¿Sí? La persona está dormida y el electroencefalograma parece el individuo despierto, o sea, de baja amplitud y alta frecuencia. Entonces tenemos sueño REM, sueño no REM o sueño lento. ¿Qué características tenemos? En la primera etapa o N1 del sueño lento empieza a hacerse un poquito más lenta, ¿sí? La actividad cortical, ¿sí? En la etapa 2 empiezan a aparecer ya las espigas del sueño y los complejos K, que son estas ondas más grandes, ¿sí? Que sea como la aparición de estas ondas, pero de manera aislada, ¿sí? Y en la etapa 3 del sueño lento ya tenemos las ondas delta, que son típicas de la etapa en el 3 del sueño. Y ven como el tono muscular va disminuyendo, ¿sí? Y en el sueño REM, sueño rápido, sueño paradojal, ¿qué tenemos? El electroencefalograma vuelve a hacerse rápido, el tono muscular prácticamente desaparece, salvo algunas pequeñas sacudiditas, ¿sí? Y aparecen movimientos oculares, ¿sí? Rápidos. Bien, aparte de estas diferencias, ¿qué otras diferencias hay entre el sueño
REM y el sueño no REM. Durante el sueño no REM, el sueño lento, la actividad eléctrica cerebral se va haciendo cada vez más lenta, ¿sí? Tenemos sueños, se sueña durante el sueño no REM, durante el sueño lento, pero son sueños más desorganizados, sin una historia. En cambio, los sueños durante el sueño REM son sueños mucho más vívidos, con historia, con muchas imágenes visuales, y tenemos mucha más chance de recordarlos si nos despiertan durante la etapa REM. Otra diferencia es la actividad autonómica. Si bien durante el sueño lento la temperatura corporal también va descendiendo, durante el sueño REM es como que se pierde todavía más el control de la temperatura corporal. Por eso es muy común a veces cuando uno se acuesta a dormir un rato, como se pierde el control de la temperatura, si no se tapa, se pierde mucho frío si no se tapó bien. Otra diferencia es que, aparte de perderse más el control de la temperatura durante el sueño REM, autonómicamente, como decíamos recién, es mucho más inestable todo. Es como que se pierde un poco el control autonómico. Hay grandes oscilaciones de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Otra cosa interesante ocurre durante el sueño REM, en los hombres se producen erecciones. Esto es útil cuando uno estudia pacientes que se quejan de que no funciona bien sus erecciones. Se puede monitorear durante el sueño, y si durante el sueño se producen erecciones normales, esto nos estaría hablando de que todo el sistema para que se produzca la erección funciona bien, que sería más un problema psicológico que un problema nervioso o vascular. Por lo visto, parecería que ser durante el sueño REM, el cerebro como que se desentiende un poco de la regulación de algunas cuestiones del cuerpo, ¿sí? Y es por eso que ahora vamos a ver que el sueño REM se accede a periodos cortos, porque si fuera todo junto estaríamos en problemas, porque perderíamos por muchas horas el control de la temperatura corporal, el control de la presión, de la frecuencia cardíaca. Acá vemos un esquema, lo que hablábamos antes, de la estructura del sueño, del hipnograma, ¿sí? Vemos que el individuo normal es un adulto joven, normal, promedio, 8 horas de sueño, está despierto, en unos pocos minutos entra en la fase 1, el electroencefalograma se va haciendo más lento, va disminuyendo el tono muscular, disminuye la temperatura corporal, ¿sí? Disminuye el flujo cerebral, a diferencia del sueño REM, que el flujo cerebral aumenta, ¿sí? Va disminuyendo el flujo cerebral y de golpe entramos después de más o menos 1 hora y media generalmente, entramos en la primera etapa del sueño REM. Después de llegar a la fase más profunda, el sueño lento, se superficializa un poco y se entra en el sueño REM. Como vemos, este ciclo se va repitiendo a lo largo de la noche. Realmente el REM es más prolongado a medida que avanza la noche y es más fácil despertarse espontáneamente durante el sueño REM. Como hay más sueño REM a la mañana, uno se despierta espontáneamente a esa hora. Este es un sueño normal en un individuo promedio. Vamos a ver que a medida que avanzan los años, se duermen menos horas y hay menos sueño REM, menor porcentaje, ¿sí? Realmente un adulto normal, adulto joven normal, el 20% de sus sueños es sueño REM. En cambio, en los adultos mayores es menor, y en los neonatos, o en los individuos muy jóvenes, el porcentaje de sueño REM es mucho más alto, ¿sí? Los recién nacidos pueden tener hasta 70-80% de sueño REM. Esto nos habla de otra función posible. Ya vamos a ver que el sueño REM, el sueño tiene que ver con el aprendizaje, y el sueño REM sería una manera de poner a prueba muchos circuitos, tanto motores como no motores, porque al perderse el tono muscular, como vemos, el cerebro puede ejercitar circuitos motores, probarlos sin
de la necesidad de que esté la salida motora, ¿sí? Y el hecho de que el individuo recién nacido más jóvenes tenga más porcentaje de sueño REM nos podría dar una clave de una de las funciones del sueño REM, que es ir poniendo a punto, ir probando distintos circuitos que obviamente el individuo más joven tiene que probar y tiene que ir aprendiendo cosas que el individuo ya más grande no. Dijimos que durante el sueño REM una de las características es que se perdía el tono muscular, pero obviamente no se pierde el tono muscular, obviamente, de los músculos respiratorios, de los músculos oculomotores, porque en el sueño REM hay movimientos oculares rápidos que coinciden con unas ondas en el electroencefalograma que son pontos genículo-occipitales, que van a la corteza occipital, que tendrían que ver con estos movimientos oculares con imaginería visual durante el sueño. Entonces no se pierde ni el tono de los músculos respiratorios, ni de los músculos oculares, ni los músculos de los huesecitos del oído medio, y tampoco de los esfínteres, obviamente. ¿Sí? Seguramente es una pregunta, ¿cómo hacen para... ¿No tienen sueño REM los pájaros? Se caerían de los árboles. Tienen sueño REM, pero conservan el tono muscular de las patitas para no caerse. Otro caso interesante, por ejemplo, los mamíferos acuáticos, los delfines, por ejemplo, yo creo que cuando duermen, hacen sueño REM a distintos hemisferios, uno y el otro, para conservar obviamente el control respiratorio, ¿sí? No se ahogarían. Hace mucho tiempo se vio que si un animal se lo lesionaba a nivel del mesencéfalo, se producía un estado de coma del cual era muy difícil despertarlo. ¿Qué es el coma? A simple vista puede ser muy parecido al sueño, porque el individuo está con los ojos cerrados, quieto, ¿sí? Pero a diferencia del sueño, el coma no es reversible por los estímulos externos, sería un poco la definición del coma, ¿no? Un estado de inconsciencia que no es reversible por los estímulos externos. Después, bueno, hay muchas otras diferencias, ¿no? En la fisiología del coma es patológico, hay algún daño, ¿sí? Ya sea cortical o de tronco, o un trastorno metabólico que en el sueño no hay, ¿sí? Pero entonces, bueno, a partir de estas lesiones en el mesencéfalo, que se vieron que producían trastornos de la conciencia, se fue viendo que había estructuras a nivel de tronco que estimulaban el nivel de alerta, de conciencia, ¿sí? Lo que se llama sistema de alerta, ¿sí? O activador ascendente, que son todos estos núcleos, que si yo los lesiono, estos que están en este color así salmón, ¿sí? Si yo los lesiono, produzco coma. Todo este sistema activador ascendente está regulado por este otro sistema, ¿sí? De noradrenalina, serotonina, dopamina, ¿sí? Pero si uno lesiona este sistema, ¿sí? Regulatorio o modulatorio, no se obtiene coma. Pero yo lesiono zonas del área tegmental, ¿sí? Que producen dopamina, voy a tener algún trastorno del sueño, un poco, ¿sí? Un poco más de sueño, pero no el coma que obtengo lesionando estos núcleos, ¿no? Pedúnculo pontino, parabraquial, de la parte basal del telencéfalo, ¿sí? Estos núcleos, si yo los lesiono, puedo tener algunas alteraciones del sueño. Si yo lesiono el núcleo RAF que produce serotonina, serotonina la base tiene que ver con el sueño REM, ¿sí? Un poco más, ¿sí? Pero bueno, tienen que recordar estos núcleos, ¿sí? Que forman parte del sistema activador ascendente. Y el balance sueño-vigilia va a depender del balance entre este sistema activador, ¿sí? Y ahora vamos a ver. Bueno, esto es lo mismo del esquema, pero escrito, ¿sí? Vamos a leer. Bueno, esto es lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Esto es importante.
Como vimos que hay varias estructuras, no todas, pero hay varias estructuras del sistema activador o de alerta ascendente en el tronco, cuando un paciente está en coma, es importante ver si hay lesión de tronco. ¿Por qué? Porque el tronco, aparte de tener estas neuronas del sistema activador, como ustedes saben, en el tronco hay neuronas que tienen que ver con cuestiones básicas, ya vimos con sistema nervioso autonómico, regulación y control de la presión arterial, del tono vascular, de la respiración, de la deglución. Entonces, si un individuo que está en coma tiene signos de lesión de tronco, su pronóstico es mucho más desfavorable que si el coma es por alguna cuestión metabólica o por lesión cortical, porque en el tronco hay estructuras que son básicas para la sobrevida. Pero es importante que se acuerden, ¿sí? Ya lo vieron cuando vieron motor, ¿sí? Las manifestaciones motoras de las lesiones de tronco de mesencéfalo, que recuerden las vías de los reflejos pupilares, porque también se integran a nivel de mesencéfalo y de los reflejos vestibulares. Si yo tengo alteración de estos reflejos o alteración de tono que me habla de daño de tronco, estoy mucho más complicado que si no tengo tengo coma sin daño de tronco. Bueno, como muchas cuestiones que vemos en fisiología, la actividad de sueño-vigilia depende de la regulación de dos sistemas, básicamente, un sistema activador y un sistema prosueño, ¿sí? Lo mismo que vimos antes del simpático y el parasimpático, que desde el balance predomina el tono simpático y el parasimpático. Bien, acá de acuerdo al balance para qué lado va, vamos a estar despiertos o dormidos. Estas neuronas del sistema prosueño, ¿se acuerdan del núcleo preóptico del hipotálamo, la parte medial ventrolateral? ¿Se acuerdan que eran neuronas que tenían galanina, que tenían que ver con las conductas parentales? Bueno, acá hay otras neuronas con galanina que tienen que ver también con sueño. Y estas neuronas de la zona parafacial. Estas neuronas inervan a estas neuronas del sistema activador, estas sobre todo la parte parabraquial, y lo frenan y hacen que uno se duerma, y viceversa. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el sueño REM versus no REM. Va a haber estructuras pro-REM, ¿sí? Y estructuras que inhiben el REM. Ahora hace un rato hablamos de la relación de la serotonina con el REM. Vemos que hay el RAFE, tiene locus ceruleus noradrenalina, y el RAFE serotonina. Cuanto más serotonina hay, menos REM. Por eso los individuos que hoy día, los fármacos que inhiben la recaptación de serotonina, repasamos sinapsis, dentro de los neurotransmisores, por ejemplo la noradrenalina y la serotonina, un mecanismo de inactivación es por la recaptación. Si yo inhibo la recaptación, tengo más neurotransmisor disponible. Hay un grupo de fármacos que inhiben la recaptación de serotonina o de serotonina y noradrenalina, que tiene efecto antidepresivo, ¿sí? Y que va a hacer que haya menos REM. ¿Por qué? Porque al haber más serotonina o noradrenalina, estas estructuras inhiben las pro-REM. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las estructuras que se activan durante el sueño REM? Las neuronas glutamadérgicas del subceruleus, neuronas glutamadérgicas y colinérgicas del núcleo parabraquial y del núcleo tegmental pedúnculo pontino, ¿sí? Que inhiben a estas neuronas GABAérgicas de la parte lateral de la sustancia gris preaqueductal. Desde el balance de la actividad de estos dos grupos vamos a entrar en REM o a salir del REM, ¿sí? Dato importante para destacar, que ya lo sabíamos, pero estas neuronas, ¿sí?, obviamente mandan inhibición al bulbo y a la médula, estas neuronas pro-REM, para inhibir el tono muscular. Por eso tenemos atonía durante el sueño REM. Bueno, ahora vamos al punto, a ver, que lo aclaramos al principio, ¿para qué sirve? Obviamente,
dormir y soñar, evidentemente tienen alguna función, porque como alguien dijo, no me acuerdo quién, sería uno de los peores errores de la evolución, ¿no? O sea, invertir tanto tiempo y actividad neuronal para algo que no sirve, obviamente no es así. Que nosotros no lo entendamos del todo bien no significa que no sirva. Una de las maneras es, bueno, de privar del sueño a los individuos, a ver qué les pasa. Los individuos los puedo deprivar de todo sueño o los puedo deprivar selectivamente de REM. Por ejemplo, los individuos que los deprivo selectivamente de REM no se observan grandes alteraciones, pero sí se vio que cuando los dejo dormir tienen rebote de REM. O sea que evidentemente para algo sirve el REM porque el cerebro recupera el REM que no pudo dormir. Los estudios de deprivación total del sueño también dan efecto rebote, se duerme más tiempo. ¿Y qué se ve cuando el individuo está muchas horas sin dormir? Es como que la corteza cerebral quiere dormir, se pone más lenta, la corteza frontal se hace más lenta. ¿Y esto qué va a traer? Trastornos de la memoria, del juicio, de la atención. ¿Sí? Se vio que el sueño favorece el aprendizaje. ¿Cómo es esto? Sé que si hay individuos humanos o animalitos también, si les enseño algo y después los testeo, si entre medio los dejo dormir, andan mejor. O sea, como que el sueño sirve para consolidar ese aprendizaje. Y se vio algo interesante, que distintos tipos de memoria, visoespacial, ¿sí?, o otros tipos de memoria, parece que se consolidan en distintas etapas del sueño. ¿Sí? Otra cosa interesante que se vio es que durante el sueño aumenta el líquido extracelular, aumenta el volumen del líquido extracelular. Esto podría explicar que podría servir el sueño también para la eliminación de metabolitos, neurotransmisores, iones que se acumulan durante la neurotransmisión, ¿sí? Pero que durante el sueño se expande el LEC y que eso después se va, ¿sí? De hecho, durante la vigilia hay aumento de adenosina en el cerebro. La adenosina, que funciona como neuromodulador en muchas sinapsis, inhibitorio, la adenosina produce sueño, o sea, se acumula durante la vigilia. Trastornos del sueño. Vamos a ir a verlo por orden. Los trastornos del sueño son interesantes porque en sí mismos, porque los trastornos del sueño traen síntomas, disminución de la calidad de vida y también son manifestación, o sea, otras enfermedades pueden traer trastorno del sueño. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión pueden traer trastorno del sueño, sobre todo insomnio. Muy común que la gente consulta porque no duerme bien. Es interesante, no es fácil definir el insomnio porque no todo el mundo necesita dormir la misma cantidad de tiempo. Y una de las definiciones más prácticas de insomnio es la incapacidad para dormir la cantidad o calidad de sueño para estar bien al día siguiente. O sea, si una persona durante el día está bien, no tiene sueño, está alerta, por más que haya dormido menos de 8 horas, no podemos decir que tiene insomnio, porque esa persona necesita dormir menos cantidad de horas. ¿Sí? Generalmente las personas que no tienen un sueño de buena calidad o cantidad, durante el día están cansados, tienen sueño. ¿Sí? Bueno, y el insomnio puede ser de comienzo, la persona tiene problemas para dormirse, o de mantenimiento, donde se duerme pero se despierta a mitad de la noche. El insomnio de mantenimiento es más típico de la depresión, el insomnio de comienzo generalmente es más típico de los trastornos de ansiedad. Pero bueno, el insomnio es muy frecuentemente motivo de consulta, hay que ver si es por algún problema de salud o por un problema psicológico de estos que hablábamos, ¿no? Otra cosa muy frecuente que hay que estar atento en individuos que tienen sueño durante el día son las apneas del sueño, que es algo muy común. Pero vamos a ver algunos ejemplos. O sea, el individuo, sobre todo la gente con sobrepeso, se ve también en individuos
sin sobrepeso, pero es más frecuente individuos por sobrepeso, por una cuestión de mecánica ventilatoria y de oclusión de la vía aérea. Pero básicamente, ¿qué ocurre? Durante el sueño, como hay hipotonía o atonía muscular, se bloquea la vía aérea, el individuo no respira bien y puede tener microdespertares, ¿sí? Muchos microdespertares que hacen que tenga un sueño de mala calidad y tenga sueño durante el día. Y aparte, esta obstrucción de la vía aérea produce hipoxia. Esta hipoxia produce descarga simpática, o sea, el individuo tiene un sueño de mala calidad, aparte con un aumento del tono simpático, y de hecho esto se vio que las apneas del sueño son un factor de riesgo independiente para tener, por ejemplo, ACV, porque el individuo a la hora que tendría que estar descansando tiene hipoxia, aumento del tono simpático por la hipoxia, o sea, no descansa bien, y esto trae problemas cardiovasculares. Después, estos son trastornos del sueño no REM. El sonambulismo es lo más pintoresco, el individuo que puede hablar, o puede levantarse, puede caminar. Obviamente es un trastorno del sueño no REM porque puede moverse, todavía tiene tono muscular. ¿Sí? Generalmente no pasa de lo pintoresco. Es genético, hay cierta otra tendencia hereditaria, ¿sí? Pero generalmente no trae mayores problemas. Otro trastorno del sueño no REM en los niños son los terrores nocturnos. Generalmente se van solos con el tiempo. Los chicos se despiertan gritando, asustados. Esto es un problema no REM. Durante el sueño REM, ¿qué problema podemos tener? Este no es menor, que es el sueño REM sin atonía. O sea, no andan bien los mecanismos que producen atonía durante el sueño REM. Entonces el individuo actúa lo que está soñando. Si consideramos que los seres humanos somos una especie particularmente violenta, que el contenido de nuestros sueños generalmente es violento, ¿sí? No hace falta explicar por qué el sueño de REM sin atonía es una patología grave, donde el individuo se puede lastimar a sí mismo o a quienes están cerca, ¿sí? Y después tenemos, finalmente, otro trastorno del sueño más raro, pero no tan raro. La narcolepsia tiene una incidencia parecida a la epilepsia, ¿sí? Donde tenemos introducciones de fenómenos del sueño en la vigilia, ¿sí? Parece que se debe hay problema de déficit de orexinas, ¿sí? Son unas proteínas que intervienen en varias cosas, entre otras en modular estos fenómenos de la vigilia y el sueño. ¿Qué le ocurre a estos individuos? Por ejemplo, ataques de sueño durante el día, ataques de hipotonía, generalmente gatillado por emociones. Hay ataques de hipotonía, o sea, le pasa al revés que a este, que no se le activaba la tonía, a este se le activa la tonía durante la vigilia, ¿sí? Puede haber alucinaciones, o sea, las imágenes que tenemos durante el sueño REM se pueden presentar generalmente cuando el individuo se está durmiendo o se está despertando, o sea, alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpicas, que depende de cuando arranca o termina el sueño, ¿sí? Es un trastorno frecuente, bueno, que responde a distintos fármacos que ahora, bueno, no viene al caso, antidepresivos, tricíclicos, bueno. Acá tenemos un ejemplo para que vean de una polisomnografía de un individuo con apneas del sueño. Vemos que acá tenemos el electroencefalograma, ¿sí? Vemos que está en estadio 2 de sueño, ¿sí? Electromiograma para ver el tono, un micrófono para ver los ronquidos. Es interesante, no todo individuo que ronca tiene apneas del sueño, pero todos los individuos que tienen apneas del sueño roncan, porque cuando consiguen destapar la vía aérea se produce el ronquido. Vamos a ver. Este es el flujo de aire, estos son los movimientos torácicos, movimientos abdominales y saturación de oxígeno. Acá venimos bien, más o menos satura 97%, ¿sí? Un ronquidito, el flujo de aire, ¿sí? Cuando respira, coincide con los movimientos del tórax y del abdomen. ¿Y qué pasa? Fíjense, deja de respirar, apnea, no hay más flujo nasal. Esto coincide, ven, hay movimiento abdominal,
pero no consigue mover el tórax porque está tapado acá. Y fíjense, de golpe, gran ronquido, ¿sí? Se destapa la vía aérea por el esfuerzo, empieza a respirar, ¿sí? Aumenta el tono y fíjense, el electromiograma se activa, o sea, tiene un despertar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por esta apnea, fíjense cómo cae la saturación. Hay individuos que la saturación le cae 80, 70%, depende de lo largo de la apnea. Todo esto genera esta hipoxia, genera descarga simpática, hipertensión pulmonar y un montón de cosas que hace que el sueño, de pasar de ser reparador, pase a ser un periodo de estrés, de alarma. Por eso estas apneas del sueño hay que estar atento para diagnosticarlas, porque se pueden tratar, se tratan generalmente, bueno, bajando de peso, un individuo con sobrepeso, o sino con unos aparatitos que se ponen, que se llaman de CPAP, que meten un chorro de aire, que es como una cuña de aire que mantiene la vía aérea abierta. Bueno, espero que la charla les haya resultado más o menos interesante, espero que les resulte útil. No olviden siempre, estas charlas son para tratar algunos temas que los docentes consideramos más útiles o interesantes. Ustedes recuerden siempre, van a aprovechar mucho más tanto las clases teóricas, presenciales o virtuales, como los prácticos. Ustedes leen el tema, no dejen de usar los libros. Si bien ahora tenemos un montón de avances tecnológicos, el libro es una maravilla porque está siempre ahí, no depende de que tenga batería ni conexión y nos permite leer y estudiar los temas. Entonces, cuando vamos a las clases teóricas presenciales o virtuales, podemos aprovechar mucho más y después podemos tener dudas para consultar cuando tengamos los prácticos en la facultad. Bueno, espero que estén bien y ya nos veremos de manera virtual o presencial. Hasta luego.